las personas necesitan a Cristo. Y cuando yo le hice la pregunta, pues inmediatamente me dijo, sí, yo quisiera irme para el cielo. Pues hoy tiene la oportunidad. Dios siempre prepara esas citas divinas, hermanos. Lo que pasa es que uno muchas veces no las identifica. Pero en ese momento Dios puso en mi corazón, le presenté el plan de salvación y aceptó a Cristo ella y su esposo. Así que hoy estamos seguros de que muy pronto que ella va a partir, va a la presencia del Señor. Bueno, hay otros que pueden venir pues pasivamente. Este hombre está ahí sentado, silencioso, pasivo durante todo este relato, solo viendo y escuchando lo que está pasando. No dice nada ni hace nada sin que se lo pidan. Algunas veces perdemos la iniciativa de la vida. Nos sentamos únicamente a observar. Algunos están paralizados para hablar o actuar en el reino espiritual. Podemos esperar o venir con expectación. Él debe de haber tenido una vaga noción de que en el único lugar en que encontraría realmente ayuda sería en la casa de Dios. A lo mejor tenía esa idea por ahí. Algunas otras personas ni en eso creen ya. Este hombre estaba ahí con esperanza, aunque quizá muy poca, probablemente. Entonces podemos esperar recibir misericordia. El relato dice que él recibió de parte de Dios esa gracia y esa misericordia. ¿Por qué? Porque Dios le devolvió su salud. Yo creo que no hay nada más importante en la vida de alguien que volver a tener salud después de estar enfermo, ¿verdad? Eso es tremendo, hermanos. Hay mucha gente que en el momento de la enfermedad se dan cuenta que todo lo que tienen alrededor no vale nada. Pueden tener miles de posesiones, dinero en el banco, joyas, títulos, carros, etc. Pero si no tenemos salud y la salud se va deteriorando poco a poco, eso nos hace ver nuestra triste realidad como seres humanos. Entonces, este hombre a lo mejor tenía un poco de esperanza de recibir misericordia. Y el Señor le dio misericordia. Le dio de su gracia, le devolvió su salud. Y esto no fue solicitado por él. Si usted se fija en el relato, pues está describiendo que había un hombre que tenía seca una mano. Dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Habían otros ahí que tenían otra mentalidad, tenían otras intenciones. Todos a lo mejor estaban, miren, calladitos. Pero algo impresionante es que Dios conoce el corazón del hombre. Y él sabía lo que estaba pasando alrededor, porque dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Este hombre ni siquiera le dijo al Señor, Señor, mira, yo necesito un favor de parte tuya. No. Muchas veces Dios ya sabe lo que nos está pasando, lo sabe. Y no tenemos ni siquiera que hacer algo o abrir nuestra boca. Y no había más mérito en él que en miles de otros, ¿verdad?, que tienen incapacidades semejantes. Dios actuó con su gracia, con su misericordia. Y esa es la única razón por la cual muchos de nosotros estamos en la iglesia. Por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Ahora, estaba por hablar acerca de los otros que estaban en el templo, porque algunos otros vienen al templo con aires de autoridad. Fíjense bien, este hombre llegó ahí porque tenía una necesidad de la mano seca, pero habían otros, dice ahí, que le acechaban para ver
leproso le sanaría a fin de poder acusarle. Algunos llegan con el convencimiento de que son superiores al resto de los presentes. Vamos a ver si acepta nuestras reglas. Y si no, le vamos a dar en la nuca. Eso es lo que estaban pensando en su mente toda esta gente, ¿verdad? Los fariseos, hermanos, eran hombres poderosos que guardaban las tradiciones y conservaban los rituales. Y eso no ha cambiado mucho hoy en día. También en nuestras iglesias hay muchos que son así como los fariseos, religiosos, ¿verdad? No, hay que cumplir con la norma. La doctrina se tiene que respetar. El programa de la iglesia ya está establecido y lo hacemos de esta manera. No podemos cambiar. Y nos vamos haciendo de ese tipo de mentalidad, ¿verdad? El impulso de ellos era proteger, controlar su poder y su posición. Entonces estaban llegando por los motivos equivocados al templo, ¿verdad? Podemos venir más por la institución, por el nombre del lugar, que por las personas. Y el Señor Jesucristo estaba ahí ¿por quién? Por la gente. No estaba por la sinagoga. Sinagoga del buen pastor, no. Saber qué nombre tenía, ¿verdad? Pero los fariseos colocaban las tradiciones por encima de la compasión de las almas. Sus motivos estaban equivocados porque consideraban que Dios estaba interesado en los rituales más que en las personas. Esta fue la causa por la cual quisieran hacer cualquier cosa para matar a Jesús. Mire el 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Desde que conocieron al Señor Jesús, hubo un rechazo, ¿verdad? No había realmente un punto de unión. ¿Por qué? Porque ellos no querían, así de fácil. Y ese punto de unión nunca llegó con este tipo de personas. Con aquellos que abrieron su corazón, sí. Como Nicodemo, como José de Arimatea, que ellos sí pudieron dejar a un lado las tradiciones religiosas y pudieron abrir sus corazones al Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesús personificaba una amenaza para su mundo. Ellos vivían para el legalismo, pero el Señor Jesús vivía para la libertad. Amén. Él cuando llega a tocar a una persona, ¿qué hace? Lo liberta. Nos hace libres del pecado. Nos hace libres de todos los yugos que el enemigo nos llega a poner. ¿Yugos de qué? De pornografía, de alcoholismo, de drogadicción, de entretenimientos, etcétera, etcétera. Esos son yugos. Muchos están enyugados por el fútbol, por ejemplo, o por el básquetbol, pasan metidos en los estadios, o por el béisbol. Hay muchos que les gusta el béisbol a tal grado de que siempre que hay partidos están ahí, no importa lo que cueste, ¿verdad? Y ya no se diga de cómo van vestidos, ¿verdad? Porque siempre se visten con los colores de su equipo. Entonces, hermanos, cuando venimos a la iglesia por el motivo equivocado, ello nos conduce al método equivocado. Venimos muchas veces para hacer observaciones más que para recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque algunos todo el tiempo están cuestionando, todo el tiempo estamos criticando y buscando el momento justo para acusar, así como dice ahí, ¿verdad? El versículo 2 dice, estaban al acecho y le acechaban. Esta palabra es muy peculiar, porque es una palabra que se emplea para los animales estos que son derrapadores, ¿verdad? Como el tigre, el puma, el león, que están esperando a la presa, ¿verdad? No hacen bulla, no hacen nada, están quietecitos.
Yo creo que ni respiran en ese momento. Y están viendo, vean, la presa. Se va moviendo despacito para que la presa no se asuste. Y de repente, en el momento adecuado, pegan el salto y ¡fam! Eso es básicamente acechar. Iban al templo para cuidar de que todo se hiciera como es debido, como dice la regla. Formaban una comisión, por así decirlo, de cómo se deben hacer las cosas. Y siempre estaban criticando, censurando y no ayudaban en lugar de hacer esto. El método equivocado siempre conduce al mensaje equivocado, que es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, debemos de preguntarnos mejor, ¿qué es lo que yo puedo hacer en el templo? ¿Qué cosas le ayudarían al templo y qué cosas haría yo por el Señor Jesucristo dentro del templo? La iglesia, hermanos, debe convertirse en un lugar de libertad. Libertad para el cautivo, libertad para el enfermo, libertad para el oprimido, en lugar de ser un lugar de confinamiento y restricciones. No haga esto, no haga el otro. Eso no tiene que existir. El mayor pecado que podemos cometer en nuestra iglesia es hacer algo para evitar que la gracia de Dios, mire, ayude a las personas con necesidad. Amén. Tenemos que hacer que la gracia de Dios fluya. Entonces Jesús viene a la iglesia, ¿para qué? Para sanarnos, para liberarnos. Dele la gloria al Señor, aunque no la merecemos. No merecemos esa sanidad, pero a Él le place. Y eso es lo lindo del Señor, ¿verdad? Donde se proclama su palabra, Él viene a nuestro encuentro. Esto es algo muy singular, hermanos. Si estamos hablando de Dios, si estamos proclamando su palabra, si estamos orando, si estamos adorando, si estamos alabando al Señor, Él está ahí en medio. Él se presenta en medio de su pueblo. Jesús viene a la iglesia, hermanos. Hay que tener cuidado antes de decir qué maravilloso sería que Jesús viniera a nuestra iglesia. Tenga cuidado, porque está negando la presencia de Dios. Qué bueno sería que nos visitara el Señor. Él siempre está aquí. Amén. Hoy mismo está sentado probablemente a la par suya. No lo podemos ver. Y el Señor siempre va a estar pendiente de qué es lo que hacemos por las necesidades del otro, ¿verdad? Estamos en la iglesia para mantener las reglas o para sanar a los enfermos. Y el Señor les demuestra en el versículo 4, les dice: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. ¿Realmente entendemos cuáles son los propósitos de Dios? ¿Realmente entendemos qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Dice en la Escritura ahí, mirándolos alrededor. Este relato de Marcos es muy singular porque probablemente él estaba ahí cuando todo esto estaba pasando. Estas cosas narradas por los cronistas como Marcos, Mateo, Lucas y Juan fueron narradas porque ellos presenciaron esto. Y Marcos probablemente estuvo en ese momento que ese hombre de la mano seca fue sanado. Marcos observa la mirada investigadora de Jesús, de los que estaban ahí alrededor. Algunos eran amigos, pero otros eran acérrimos enemigos de los religiosos. Recordemos eso. Cuando venimos a la iglesia, Él está ahí observando todo. Mira a todos a su alrededor. Jesús viene
y toca la emoción de cada uno. Algunas veces podría venir con enojo, así como llegó una vez al templo y sacó a todos los que estaban haciendo negocio ahí y se enojó y los sacó con el látigo, ¿verdad? Él odia el legalismo, pero ama al legalista. Entonces tenemos que tener eso muy presente. Todos somos pecadores. Sí. Ahora, ¿qué es lo que aborrece el Señor? El pecado que hay en nosotros. Pero a nosotros nos ama. Amén. Entonces por eso debemos de estar siempre a cuentas con Él. Todos los días. Póngase de rodillas, pídale perdón a Dios. Dígale que lo limpie en su corazón, en su mente, y que lo haga trabajar para su obra. Ahora, en la lista de agenda del Señor, que está listada en Lucas, después de Marcos sigue Lucas, capítulo 4, ahí está prácticamente la agenda del Señor Jesús. ¿Qué es lo que Él vino a hacer? Y dice así, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es lo primero. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la agenda del Señor. ¿Qué es lo que Él vino a hacer? Y esta misma agenda es la que nosotros debemos de adoptar, hermanos. Amén. Hacer esto mismo, ¿verdad? O sea, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, todos aquellos que tienen problemas a nivel emocional, ansiosos, deprimidos, de todo tipo, ¿verdad? A pregonar libertad a los cautivos, todos los que están sujetos a algún vicio, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es claramente, hermanos, una de sus prioridades, la sanidad. No solo predicaba, sino que Él sanaba. Y vio esa necesidad en el templo y lo hizo. Yo creo que estaba triste y dolido por la dureza de los corazones de toda la gente que estaba ahí en el templo. Esto podría llamar como una miseria autoimpuesta por los legalistas que los hace infelices. Jesús puede sanarnos y confronta nuestra imposibilidad. Pidió al hombre que hiciera precisamente lo que no podía hacer. Y le dijo, extiende tu mano. El hombre tenía la mano probablemente encorvada. Y a lo mejor en ese momento no supo cómo hacer, ¿verdad? Pero siguió las órdenes del Señor. Ahora, el poder de Dios se derrama, hermanos, sobre nuestras vidas. Y nos hace hacer muchas veces cosas que decimos nosotros, yo no puedo. Hay mucha gente que se ha levantado de una silla de ruedas por el poder de Dios, el poder sanador. Entonces Jesús demuestra su poder. La mano de este hombre dice que fue restaurada. ¿Qué quiere decir restaurada? Volvió a su estado original. Esta es una de las razones por las cuales decimos nosotros que este hombre no nació con ese problema, sino que fue algo que le sucedió en su vida. Entonces, al ser restaurada quiere decir que le quedó como era originalmente. Entonces, vamos a permitir que la religiosidad toma el control en nuestra iglesia. No permitamos eso, ¿verdad? Siempre
velemos porque haya libertad en el espíritu y que el Señor pueda obrar haciendo sanidades. Si mire, alguien le dice, ay, mira, aquí me siento mal, me está doliendo la cadera, inmediatamente ore por esta persona. Usted no sabe la manera en la cual Dios puede obrar a través de usted. No se reprima, ¿verdad? No diga, ay, pero yo no puedo orar. Claro que puede. Usted lo ha hecho muchas veces aquí en el templo. Me ha visto hacerlo a mí. Le ha visto hacerlo a mi esposa. Usted lo puede hacer. No se reprima, hágalo. Amén. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos cumpliendo con la agenda del Señor Jesucristo, que no solo era para Él, este es un ejemplo para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Esta palabra que siempre llega a tiempo y nos hace recapacitar, Señor, de las cosas que debemos de hacer y las cosas que no debemos hacer. Señor, no permitas que la religiosidad entre en el templo. Ayúdanos, Señor, a ser personas conscientes de las necesidades de la gente. Y que podamos, Padre Celestial, pues hacer lo que tú hacías, sanar las vidas de las gentes. Si alguien está angustiado, está desesperado, deprimido o está ansioso por algo, su corazón no está bien, podemos orar por esa persona para que tú pongas paz en ese corazón. A lo mejor es alguien que no te conoce. Ayúdanos a entender todo eso, a hacer preguntas y a poder poner manos y dirigir a la gente a tus pies. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser obedientes contigo. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.